A ver, muchachos, como para hacer el cierre de lo de los proyectos, tengo entendido que todos ustedes ya terminaron. Si estoy en lo incorrecto, háganme saber. Sin embargo, sé que la mayor parte de ustedes concluyó con muchos éxitos ya lo que fue su proyecto de grado. Es bueno también destacar las habilidades que muchos de ustedes demostraron en la redacción de su proyecto. Entonces, creo que en la mayor parte lo hicieron bien. Fue un buen trabajo. Estoy satisfecha con las personas que trabajaron conmigo, Sebastián, Isaac, Michelle, señor Zurita, a pesar de que nunca tuvimos contacto directo para trabajar el proyecto, creo que lo hizo bien. Entonces, por ese lado, es bastante bueno y me siento bastante satisfecha con ese tipo de cosas. Así que, muchachos, hoy quisiera aprovechar este momento para, primero, recordar un poquito lo que fue nuestro plan lector durante el año lectivo y luego para recordar un poquito de cosas de lo que hemos aprendido. Si bien es cierto, yo sé que muchos de ustedes van a estudiar carreras que no implican la lengua y literatura al 100%. Sin embargo, es bueno que ciertas habilidades las tengamos desarrolladas porque sin importar la carrera que vayamos a estudiar, nos veremos obligados a leer, a escribir, a pensar. Entonces, esas son cosas que ustedes aprenden desde octavo. Sin embargo, es importante que les recuerden un poquito. Así que vamos a recordar un poquito nuestro plan lector, ¿ya? A ver, muchachos. Se supone que el año el plan lector había estado planteado con 4 libros. ¿Cuántos leímos? Creo que nos faltó uno por leer, pero hoy lo vamos a cerrar. Sin embargo, quiero que uno de ustedes me recuerde cuál fue el primer libro que leímos en el primer parcial. Raffles. Exacto, bien, señor Zurita. Leímos Raffles, Manos de Seda. Muy bien. ¿Y qué recuerdan sobre esa obra? ¿Qué recuerdan sobre Raffles, Manos de Seda? ¿Quién era Raffles? Era un ladrón. Era un Robin Hood chafa. Exacto, muy bien, era un Robin Hood al ecuatoriano, muy bien. Porque chafa o no lo sabemos. Entonces, esta historia se desarrollaba dentro de otra historia. ¿Recuerdan que la historia empezaba con un profesor sustituto? ¿Se recuerdan esa parte? A ver, cuéntenos, señor Muñoz, cuéntenos cómo inicia la obra de Raffles Manos de Seda. Era de que el profesor de lenguaje, creo que era, comenzó a Ajá, faltar y vino un profesor de sustituto, que era gordito, calvo, creo que usaba lentes. ajá, Entonces él comienza a relatar su historia y para la siguiente clase les pide a sus alumnos que sigan la historia. ya, muy bien. Entonces, todos coincidimos en que empieza con un maestro sustituto de literatura que lleva la clase más allá del diálogo, así como yo les hablo en sus pantallas y ustedes me responden, si no lleva algo más a lo práctico. Y les pide a sus alumnos que creen una historia y la crean en conjunto en el desarrollo de varias clases. La historia que ellos crean es la historia de Raffles. Entonces, ¿quién era Raffles? Como ya dijeron por ahí, era una especie de Robin Hood o de ladrón bueno. Entonces, ¿por qué decimos que era un ladrón bueno? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía Raffles? Señor Cruz, ¿por qué Raffles era un ladrón bueno? Sí, porque ayudaba a los pobres. ya muy bien, porque ayudaba a los pobres. Entonces, esa era una de sus características, ayudaba a los pobres. Sin embargo, siempre fue perseguido por esto de ayudar a los pobres. ¿Cómo terminó la historia, señor Pillajo? ¿Cómo termina la historia de Raffles? Señor Pillajo. Buenos días, profe. Buenos días, señor Pillajo. ¿Cómo terminó la historia de Raffles? ¿De quién? ¿Cómo terminó la historia de Raffles? ¿Qué pasó con Raffles? Ah, no me acuerdo, profe. ¿Quién se acuerda qué fue Se lo me que pasó olvidó. con nuestro personaje? Michelle, ¿qué pasó con nuestro personaje de esta No me historia? acuerdo, profe. ¿Nadie se acuerda qué pasó con nuestro personaje? ¿Recuerdan que él había terminado dando shows porque era bueno con eso de desaparecer las cosas?
Entonces, así había terminado sus días, en un lugar en el extranjero en donde él hacía varios trucos. Recuerdan que él tenía la habilidad para hacer llegar las cosas a sus manos sin tocar los bolsillos. Por eso eran las manos de seda. Entonces, por ahí va relacionado al final que leímos de la historia de Kim. Luego de eso, se murió cerca Isaac. A todos nos pasa, es la ley de la vida. Luego tenemos la unidad. En otra unidad habíamos leído otro de los libritos que estaba marcado, que era El extranjero. A muchos de ustedes no les gustó esta obra. Entonces, quisiera saber cuáles eran los motivos por los cuales no les gustó El extranjero. Cuénteme, señor Bautista, ¿por qué El extranjero no fue una obra agradable para ustedes? Perdón, ¿se puede repetir la pregunta? Estamos hablando del extranjero. Y cuando empezamos a leer El extranjero, ustedes me dijeron, profe, está horrible ese libro. ¿Por qué estaba horrible ese libro? No me acuerdo mucho del libro, pero, o sea, creo que era empezando con lo de la muerte de la mamá del personaje, no fue algo como agradable al principio, entonces, no sé. Desde el principio no me gustó el libro. Ya, entonces eso pasó para muchos de ustedes. Entonces, en síntesis, El extranjero es la historia de un hombre y su madre. ¿Qué recuerda sobre la obra, señor Mendieta? ¿Qué recuerda sobre la obra del extranjero? Ya verán, así me doy cuenta de que conectan las clases y se marcha. Señor Galindo, ¿qué recuerda sobre la lectura del extranjero? O sea, profe, digamos, ver esa obra era como que muy aburrida. A veces entonces leía, pero no así como que a conciencia. Pues no me acuerdo mucho de la obra. Ah, ya no se acuerda mucho de la obra. Más o menos esta obra tenía relación histórica, entonces no se olviden de eso, era la adaptación. Bien, Martina, la forma de narración del personaje, entonces ahí se combinaban ciertas cosas que le daban a veces más trama a la historia. Recuerden que era la adaptación en sí, no la obra. Ahora que van a estar en periodo de vacaciones, pueden aprovechar para leer algunas obras si ustedes quieren. Entonces, luego de que habíamos leído El extranjero, volvimos a la literatura ecuatoriana y leímos Eso sí nunca. Recuerden que Eso sí nunca fue una obra de un autor ecuatoriano. Entonces, ¿qué recuerdan sobre esta obra que a muchos les impactó por el vocabulario que utilizaba? ¿Qué recuerdan sobre esta obra? Señor Borja. No, ya. A ver. Vinicio, ¿qué recuerdas sobre esta obra? De Eso sí nunca. Que chuta, profe. Pero me acuerdo. Recuerden La que fue la última, obra que leímos al final y a muchos de ustedes les impactó por el vocabulario que utilizaba la obra. Entonces, por ahí ese lado más o menos recuerden. ni igual ¿cómo se llama? El amor que tenía esa pareja. El, Ah, ya. Muy bien. Bien, Vinicio. ujú. Recuerden que detrás de esa historia de Eso sí nunca había una serie de cosas. El personaje principal era el médico legista y en torno a él giraban muchos acontecimientos. Entonces ahí cae el papel de la chica que se ve involucrada en la investigación de ese tema. Entonces ahí hay muchos papeles. Entonces, de estas tres obras que leímos y hemos recordado ahorita en este momento, a breves rasgos nomás, cada uno de ustedes piense en un personaje de cualquiera de estas tres obras con el cual se sintió identificado. Por ejemplo, yo puedo sentirme identificado con uno de los alumnos de la historia de Raffles, porque yo soy el chistoso de la clase. Entonces, piense en un personaje de esas obras con el cual usted se sintió identificado. Tal vez se sintió identificado con el legista. ¿Por qué? Porque todo le fastidia en este momento. Entonces, escoja un personaje de una de estas obras e identifíquese. Tiene 30 segundos para hacerlo. Luego empezamos a compartir las respuestas. Escoja, Profe, dígame. solo tenemos que como que compartir con usted, pero no mandarle, ¿verdad? Exacto, vamos a compartir ahorita. Entonces, Ya. piensa en un personaje de las obras, de estas tres novelas. Escoja un personaje.
de cualquiera de las tres y cuénteme por qué el personaje se parece a usted. Entonces, quizá me parezco a la chica porque me gusta mucho la aventura y estar investigando cuando me entero de algo. Entonces, vamos a compartir esa partecita de ahí. A ver, Bernarda, cuéntenos cuál es su personaje y por qué se identificó con ese personaje. Dicen perdón, pero le juro que no me acuerdo, así que no tengo idea. De ninguna de las tres obras. No, no me da el cerebro este momento, ¿verdad? Ya, está bien. Señor Galindo, Siento. señor Muñoz, verán que se supone que están conectados. Entonces, estoy viendo aquí y les pregunto. Señor Borja, tampoco. Isaac Madero, Hola, profe. ¿cómo le va Isaac? Ahora sí, cuénteme con qué personaje se identificó de las tres obras. Yo, Sí, Isaac, usted, ¿con cuál se identificó? no lo he pensado, profe. Y para serle sincero, no me acuerdo muy bien. Solo me acuerdo del extranjero, el psicópata ese, pero no soy ese. Entonces no sé cuál más. Ah, ya, bueno, podemos decir que se identificó con el personaje del extranjero. Muy bien. Señor Mendieta, No, señor Ellis, Dígame, Licen. ¿usted con cuál personaje se identificó de las tres obras? Chuta, Licen. No tengo idea. No puede ser que se hayan olvidado tan pronto. Lo que se lee bien no se olvida. No me acuerdo ni qué desayuné, licenciada. Señor Ellis. Señor Cruz, Hola, profe. ahora sí, usted sí dígame una respuesta o tampoco se acuerda. No me acuerdo, pero le voy a decir. A ver, dígame. Yo creo que sería el jurista de eso, sí, nunca, el legista, pero Ah, ya. ¿Por qué? porque me intrigo o sea, quiero que se haga justicia como hacía él. No me acuerdo cómo se llamaba, muy bien. Ah, No me ya, muy acuerdo, bien. o sea, tengo pocos claros del papel que él tenía y de un amigo que era Exacto, pero ya medio queda claro. tonto, algo así. Bien, señor Cruz. Sí. Martina, señor Pillajo, señor Zurita, Yo creo que con uno de los viejitos del libro del extranjero, porque es como que todo lo tomo con estado de sosiego. ah, ya, muy bien. Michelle, Dicen que sosiego. con mucha calma. Como que siempre vivimos así, en mucha relajación. Eso es. Ok, gracias. A ver, y nos falta, ya creo que ya están completos. En la mayor parte creo que se han olvidado de los libros que hemos leído, entonces eso quiere decir que no hemos leído bien. A ver, el libro que nos faltaba era Crimen y Castigo. Entonces, esta obra es bastante interesante. Entonces, aprovechen este tiempo que tienen para leerla, porque es una novela psicológica. Esta es una novela psicológica. Es bien interesante su trama. Si decimos que es una novela psicológica, es porque mezcla un poco las emociones de los personajes y nos lleva a nosotros a imaginarnos muchas cosas. Es decir, nos da un amplio panorama de lo que puede suceder en la historia. Entonces, por eso es una novela psicológica, porque su autor es uno de los mejores novelistas de la historia. Entonces, él nos lleva a imaginarnos un montón de panoramas en torno a una historia. Si la historia se llama Crimen y Castigo, ¿de qué cree que trate, señor Bautista? ¿Qué pasó, licenciada? Si la historia se llama Crimen y Castigo, ¿de qué tratará?
de algún asesino y recibe su castigo o algo así, o sea, o sea, si es que hay un crimen, debe haber un castigo, o algo así, no sé. Allá, muy bien, de la causa y el efecto de algo, muy bien. Listo. Eso Entonces, mismo, licenciado, eso. exacto, muy bien. Entonces, verán, esta novela inicia contando la historia de un joven que estaba harto de ser pobre y no encontraba la salida de esta pobreza por ningún lado. Entonces, por más que él buscaba por todos lados la salida para su pobreza, seguía siendo pobre. Entonces se cansó de ser pobre y asesinó a una mujer, a una anciana que tenía mucho dinero. Entonces él pensó que esto le iba a sacar de la pobreza. Entonces él vio que había una señora que se dedicaba a la compra de joyas y muchas cosas así. Entonces la estudió y decidió asesinarla. Entonces la historia inicia con el asesinato. Entonces luego él es investigado por muchas cosas y todos esos sentimientos que él va teniendo como el arrepentimiento, la ira, la frustración, se reflejan en la obra que nosotros leemos. Entonces por eso es una novela psicológica y pueden aprovechar el tiempo que tienen en las vacaciones para leerlo. No es muy larga la adaptación que tiene. Entonces es bastante interesante la lectura. Entonces hay una frase bien chévere en este libro, en el original, es la que les estoy escribiendo. La pobreza no es vileza, amigo mío. ¿Qué querrá decir esta frase? Que no es malo ser pobre o algo Exacto, así. bien, señor Zurita. Que no es malo ser pobre. ¿Qué más puede decir? ¿Qué más puede tratar de decir esta frase, Bernarda? Lisa, ¿puede repetir la frase, perdón? Ahí está. La pobreza no es vileza, amigo mío. Que la pobreza tampoco te define como persona, o sea, no te hace más ni menos, o lo que tú vales, tal vez. Ya, bien, Bernarda. Entonces, esta es la frase bajo la que gira la historia. Entonces, en este tiempo que tienen un poquito de espacio, pueden aprovechar para leer su adaptación. Tengan en cuenta algo. La mayor parte de las novelas que son parte de la literatura universal que ustedes analizan o leen son adaptaciones, porque las obras en su original son extensísimas. Entonces, ustedes leen solamente adaptaciones. Es decir, alguien más leyó la obra y la resumió por mí. Eso es lo que ustedes leen al momento de que realizan la lectura de las adaptaciones. Eso en cuanto al plan lector. Ya recordamos un poquito de las cosas que leímos. Ahora, también es importante recordar que nosotros durante el año lectivo trabajamos en algunas cosas. Entonces, una de esas cosas fue la partecita de la escritura. ¿Qué escribieron en todo el año? Escribimos un montón de tipos de texto. ¿Qué tipo de texto recuerdan que escribieron? Argumentativo, informativo. Ya muy bien, ustedes escribieron un ensayo en escritura creativa. También escribieron un texto periodístico. Cuando nosotros hicimos el periódico, ¿se acuerdan? Hicieron un texto periodístico. ¿Qué más escribieron? ¿O sobre qué más estudiamos acerca de la escritura? Recuerdan que en algún momento hablamos de la poesía. Entonces eso también es parte de los textos. Entonces yo quiero hoy recordarles que para escribir cualquier texto, así sea un cortísimo resumen, nosotros llevamos a cabo un proceso de escritura. Entonces, así como para leer hay prelectura, postlectura y lectura, para escribir también hay un proceso que seguimos paso a paso, sin importar el texto que sea. Entonces, si en la universidad a usted le piden escribir un ensayo, un informe, está obligado a seguir el proceso de escritura que vamos a marcar a continuación. Primero se hace la fase de la preescritura. En la preescritura es cuando ustedes plantean las ideas para su texto. Es decir, dicen, hoy me enviaron a hacer un ensayo sobre las enfermedades congénitas. Entonces, ahí vamos a establecer las ideas que vamos a utilizar para escribir el texto. Luego de eso, van a establecer un objetivo. Dígame, Michelle, ¿por qué es importante que todo texto tenga un objetivo, por favor? Michelle, ¿por qué es importante que los textos tengan un objetivo? Imaginen, recuerden de nuevo su proyecto de grado. ¿Por qué es importante que el proyecto de grado tenga, por qué fue importante que este proyecto tenga un objetivo?
¿Alguien me lo recuerda? Porque es importante que todo tenga un objetivo. Indica lo que buscas cumplir. Ya, bien, Bernarda. Entonces el objetivo es la meta, es lo que deseamos conseguir. Entonces por eso es importante que inclusive el texto tenga un objetivo. Incluso piensen en esto, cuando nosotros hablamos lo hacemos con un objetivo. Y si decidimos callarnos, también lo hacemos con un objetivo. Entonces todo lo que estamos haciendo constantemente tiene sus propios objetivos. Y lo mismo pasa con los textos. Sin importar el punto que tenga o el tema que aborde, tiene un objetivo, necesita un objetivo. Y también en esta fase muchos proponen ya el título de su texto. Luego hacemos un ejercicio. Porque como veo que no están trabajando, ahora sí van a tener que hacer un ejercicio para mandar. Entonces, luego viene la fase de la escritura. En la fase de la escritura es cuando ya redactamos en sí. Y aquí vamos a obtener, en la primera fase de escritura tenemos el primer borrador. Es decir, ya he escrito todas las ideas y ya tengo un borrador. Luego del primer borrador viene la revisión. En la fase de la revisión vuelvo a releer lo que escribí y yo mismo lo corrijo. Esta revisión puede estar hecha por alguien más o por mí mismo de considerarlo necesario. Una vez que revisé, viene la fase de la corrección, en donde noté mis errores y los puedo corregir. Los errores no siempre son ortográficos, también hay errores que nos llevan a escribir mal o las ideas mal conectadas, etc. Entonces, luego de corregir, ya tenemos el texto, nuestro resultado. Luego de la corrección, es el texto, listo para publicar. Y luego del texto para publicar, vamos a publicar el texto, es decir, lo vamos a sacar a la luz. Entonces, en este momento, como muchos de ustedes reflejan que no están trabajando, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio lo van a mandar por los comentarios de la clase de Zoom. Entonces, vamos a aplicar este proceso de escritura. Hoy vamos a escribir un texto narrativo o descriptivo en el que cuente una experiencia al realizar mi proyecto de grado. Entonces, van a aplicar la escritura en un texto, ya sea narrativo o descriptivo, en el que cuenten su experiencia al realizar su proyecto de grado. Por ejemplo, si hacen un texto narrativo, cuenten algunas de las anécdotas que tuvieron que realizar. Y si van a hacer un texto descriptivo, recuerden que la descripción está mejor hecha cuando logramos hacernos la idea de lo que estamos describiendo. Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar con Vinicio. A ver, Vinicio, escoja, narrativo o descriptivo. Vinicio. Ya ven, entonces es como que si conectan las clases y desaparecen. A ver, Bernarda, ¿narrativo o descriptivo? A ver, ¿puede repetir, Licen, por favor? Perdón. Vamos a escribir un texto, Bernarda. El texto va a contar una experiencia de realizar el proyecto de grado. Entonces vamos a escoger primero el tipo de texto, un texto narrativo o un texto descriptivo. Recuerde que el narrativo cuenta de forma ordenada y el descriptivo da muchos detalles sobre determinados temas. Entonces, ¿cuál escoge? A ver, yo creo que narrativo. Ya, muy bien, vamos a hacer un ejemplo de texto narrativo entonces. ¿Cuál sería el objetivo de hacer un texto narrativo? A ver, como objetivo sería poder no sé, Sería, por ejemplo, ya vamos a poner que nuestro objetivo de aquí es, el texto es relatar una experiencia en base al desarrollo del proyecto de grado. Ya. ¿Qué ideas va a utilizar para escribir el texto? Ya, digamos, recolectar la información. Ya, una de las cosas que va a contar es la recolección
recolección de información. ¿Qué más, Bernardo? Y conocer sobre el tema. Ya, el tema. Y una más. Poder explicar adecuadamente podría ser. Ya, la explicación. Muy bien. Entonces, aquí hicimos ya la fase de la preescritura. Vamos a la fase de la escritura. Entonces, aquí en la escritura es cuando usted nos va a contar una de las anécdotas que tuvo al desarrollar el proyecto de grado. Qué sé yo, que ya había terminado el proyecto y se me apagó la compu y me quedé sin nada. Entonces, a ver, Bernarda, cuéntenos. A ver, ya para hacer mi proyecto, podrían empezar así, ¿no es cierto? Sí, porque es un texto narrativo en el que va a contar. A ver, Lisa, perdón, ¿qué me dijo? Que sí puedes iniciar así porque es tu propio texto narrativo. Entonces, de acuerdo a lo que quieras contar, puedes decir lo que desees. Entonces, empiece, por favor. Ya, a ver, yo escribí mi investigación. ¿Qué más? En base a información que se proporcionó durante la pandemia, puede ser. ¿Ya? También pude recolectar información Ujú. para tomar una nueva experiencia dentro de mi vida. ¿Ya? Ya no sé qué más. Ya, muy bien, Bernardo. Entonces podemos dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer otro ejemplo así Gracias. facilito de contar su anécdota con señor Zurita, por favor, cuéntenos. Elijo el tipo de texto que le voy a decir, o sea, Ajá, y narrativo después das el o ejemplo. Sí, ya escogería narrativo. ya. A ver, debo decirle el objetivo y todo eso. Ajá, el objetivo, las ideas y luego el texto. Profe, es que ahorita no, es que ahorita no, estoy recién despierto, profe, no me hace pensar ahorita. Solo es contar una anécdota en base al proyecto que ustedes realizaron. Ese es el objetivo eso es lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, que cuando yo estaba realizando el tema, descubrí que no había suficiente información y tuve que inventarme las cosas, no sé, algo así. Es algo sencillo. No digo, por Dios, ahorita escriban un ensayo de 3.500 palabras, porque tampoco lo vamos a hacer. Entiendo que ya lo hicieron. Sin embargo, ahorita lo que estamos haciendo es compartir con sus compañeros un poquito de la experiencia que tuvieron al momento de hacer el proyecto. Por ejemplo, que el tutor de mi proyecto me corrigió 100.000 veces lo que yo escribí y terminé poniendo lo mismo. No sé, algo así. Así de sencillo, señor Zurita. Ya, a ver, en mi proyecto al inicio lo hice mal porque no tenía la idea de qué debía hacer e hice un ensayo. Entonces, los últimos días me tocó corregir todo y me tocó volver a hacer todo el proyecto, pero bien hecho. Ya, muy bien. Entonces ese es el objetivo, que ustedes compartan ahorita una experiencia corta de lo que fue su proyecto de grado, porque tengan en cuenta que detrás de cualquier trabajo que nosotros hacemos hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis en la universidad, se supone que en la universidad a uno le dan 6 meses para que pueda hacer la tesis. Entonces, resulta que hay muchas cosas y muchos factores que a uno le llevan a pensar en que 6 meses más. Entonces, yo de los 6 meses utilicé un mes para hacer mi tesis. Entonces, esas son las cosas que estamos ahorita, que les pido que ahorita compartan con sus compañeros. No les digo, hagan un ensayo o escriban una noticia sobre eso, porque no es lo que estamos haciendo, solo estamos compartiendo sus experiencias relacionando a los textos que aprendimos, nada más. A ver, entonces vamos a hacer un último ejemplo con el señor Cruz, por favor. A ver, profe, ¿cómo sería?
Solo cuéntenos una anécdota de la realización de su proyecto de grado. Nada más, así de sencillo. ¿Pero qué tipo de anécdota? O sea, No sé, por ejemplo, que estaba buscando información y encontré más información de la que quería o encontré menos información. Algo así, algo sencillo, algo real. puede ser que encontré menor información de la que esperaba. Por lo de la vacuna pensé que iba a haber más información, pero en realidad era lo mismo de lo mismo, o sea, era repetitivo Ah, ya, muy bien. en todos los Entonces, portales que buscaba. ya, muchas gracias, señor Cruz. Esas son las anécdotas que les había pedido que nos compartan. A ver,